Buenas tardes, doctora. Soy Alumno Carrión Melo. Yo y mi compañera Cerrón vamos a exponer sobre las anemias macrocíticas, megaloblásticas, neomegalóblásticas y su tratamiento. Alejandro, ¿no? Empezamos. Sí. Ya. Inicia. Entonces, la anemia macrocítica se caracteriza por un aumento del tamaño de los eritrocitos, lo cual se refleja en un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros, ¿verdad? ¿Cómo lo diferenciamos? Por su morfología. La clave para diferenciar los tipos de macrocitosis se encuentra en el aspecto pues, de los eritrocitos, ¿no? En el frotis de la sangre periférica. En la macrocitosis megaloblástica, los eritrocitos suelen ser más grandes y ovalados, lo que se denomina macroovalocitos, y esto refleja un problema en la maduración del ADN. En cambio, en la macrocitosis no megaloblástica, los eritrocitos son grandes, pero más redondeados, no son ovalados, y por lo tanto no hay alteración en la síntesis del ADN. Como vemos en este pequeño cuadro, la macrocitosis los eritrocitos van a tener un tamaño superior al normal, o sea, un volumen corpuscular medio superior acá dice 98, pero en general son 100 femtolitros, ¿no? Y acá vemos en el frotismo un eritrocito macrocítico. La megaloblástica obedece prácticamente siempre a los trastornos madurativos de la serie eritropoyética y la no megaloblástica suele obedecer a causas diversas sin implicación de un trastorno de la maduración. La anemia megaloblástica se produce por una alteración en la síntesis del ADN, lo que va a afectar principalmente a las células de rápida división, como las de la médula ósea. El aumento del tamaño celular sucede como consecuencia de este efecto en la síntesis del ADN, ¿no? Este defecto, lo cual produce un aumento en el tamaño de los precursores hematopoyéticos de las tres series, tanto la eritroide, la granulocítica y la megacariocítica. El citoplasma madura normal, ¿no? Pero el núcleo se va a retrasar, lo que da como resultado células más grandes, o sea, megaloblastos. El segundo punto nos habla de la asincronía núcleo-citoplasmática. Este fenómeno genera una asincronía madurativa núcleo-citoplasmática, donde el núcleo permanece inmaduro, con una cromatina más laxa, mientras que el citoplasma continúa desarrollándose. El núcleo se suele denominar como atrasado y el citoplasma, pues lo podríamos decir que está como adelantado, ¿no? Más maduro. Esto es lo más característico de este tipo de anemia. El tercer punto nos habla de la hematopoiesis ineficaz. Debido a una alteración, muchas de las células se destruyen dentro de la médula ósea antes de que lleguen a madurar, y a esto se le conoce como hematopoiesis ineficaz. Las consecuencias son una disminución en la producción de los eritrocitos funcionales, destrucción intramedular, ¿no? Esta hematopoiesis ineficaz suele venir acompañada con hemólisis intramedular, lo que se traduce en una destrucción dentro de la célula, lo cual genera hemólisis intramedular, lo que produce pues la liberación de la lactato deshidrogenasa o LDH. Entonces podemos decir que la LDH se encuentra aumentada y la bilirrubina indirecta también se encuentra aumentada. Respecto a la etiopatogenia, la anemia megaloblástica se produce por una alteración en la síntesis del ADN, la cual puede originarse por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o por alteraciones en su metabolismo. Como vemos en esta tablita que nos habla de la etiología de las anemias megaloblásticas, puede deberse pues, a déficit de vitamina B12, ácido fólico, la cual es la más frecuente, entre otras como las anomalías en el metabolismo de la vitamina B12 como tal o del ácido fólico, en los trastornos congénitos, ¿no? En la síntesis del ADN o trastornos adquiridos de la síntesis del ADN. Aquí en esta diapositiva vamos a ver aspectos claves de la vitamina B12 y la importancia clínica que tiene esta. La vitamina B12, o también como se suele conocer la cobalamina, es una vitamina hidrosoluble fundamental para la síntesis del ADN y el funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12 la podemos encontrar pues, en alimentos, ¿no? Donde se encuentran principalmente en estos alimentos de origen animal, como las carnes, el pescado, productos derivados, ¿no? Por lo que las dietas restrictivas como el veganismo pueden predisponer a su déficit. La absorción, como vemos aquí en la imagen, es un proceso muy complejo en el que participan varios órganos, empezando por la boca y el estómago, donde la vitamina B12 se libera de los alimentos. En el estómago además se va a producir el factor intrínseco, que es indispensable para su absorción. Luego en el duodeno
Las enzimas pancreáticas permiten que la vitamina B12 se una a este factor intrínseco y finalmente en el ilion terminal este complejo es reconocido por los receptores específicos que se encuentran en las células y se forman. El almacenamiento se da en el hígado, ¿no? Una vez que la vitamina B12 es absorbida, se transporta en sangre y se va a almacenar en este órgano, que es el principal reservorio del organismo. Y la vitamina B12, en esta etapa vamos a hablar de que es una vitamina hidrosoluble, como ya mencioné, se obtiene principalmente por la dieta, por alimentos de origen animal, ¿no? Desde el punto de vista clínico, este paso es muy fundamental, ya que diversas patologías pueden interferir con él. Por ejemplo, la anemia perniciosa, donde existe una destrucción autoinmune de las células parietales, lo que va a generar una disminución o la ausencia del factor intrínseco. Asimismo, en pacientes con gastrectomía o gastritis atrófica, también se reduce, la producción de este factor. Incluso el uso prolongado de antiácidos puede disminuir la liberación de lo que es la vitamina B12 al reducir la acidez gástrica. Posteriormente, en el duodeno, intervienen las enzimas pancreáticas. Las proteasas pancreáticas degradan la aptocorrina, liberando así nuevamente la vitamina B12. Esto permite que la vitamina se una ahora al factor intrínseco, formando un complejo estable, el cual es resistente a la digestión y que podrá avanzar a lo largo del intestino delgado. Clínicamente, las enfermedades pancreáticas, como lo es la pancreatitis crónica, pueden impedir la degradación de la aptocorrina, lo que evita que la vitamina B12 se una al factor intrínseco y por tanto va a interferir con su absorción. El siguiente paso ocurre más que todo en el hilio terminal, donde es el sitio específico de absorción de la vitamina B12. En esta región, el complejo formado por la vitamina B12 y el factor intrínseco se une a receptores específicos en la superficie de los enterocitos conocidos como cubilina. Este complejo es internalizado mediante endocitosis y posteriormente la vitamina B12 es liberada hacia la circulación sanguínea. Desde el punto de vista clínico, cualquier alteración en el ilion terminal puede producir mala absorción de vitamina B12. Esto ocurre, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias como lo es la enfermedad de Crohn o en pacientes que han sido sometidos a resecciones quirúrgicas en el ilion. Ya una vez en la sangre, la vitamina B12 se va a transportar unida a las proteínas plasmáticas. La más importante es la transcobalamina 2, la cual es la forma activa encargada de llevar la vitamina hacia los tejidos. Otra fracción se une a la aptocorrina, la cual actúa principalmente como forma de almacenamiento, ¿no? Y el hígado, como ya mencioné, constituye el principal sitio de almacenamiento de la vitamina B12, donde se van a mantener las reservas suficientes para varios años. Esto explica por qué el déficit de vitamina B12 suele desarrollarse de forma lenta y progresiva. Además, parte de la vitamina almacenada puede volver al intestino a través de la bilis, participando nuevamente en la circulación enterohepática. En conjunto, la deficiencia de la vitamina B12 puede originarse por alteraciones en la ingesta, en el estómago, en el páncreas o en el ilion, ¿no? Entre las causas más importantes se van a encontrar la anemia perniciosa, enfermedades ileales, resecciones quirúrgicas y trastornos pancreáticos. Finalmente, ya para terminar con esta diapositiva, la consecuencia principal del déficit de vitamina B12 es el desarrollo de la anemia megaloblástica. Esto se debe a una alteración en la síntesis del ADN, lo que va a producir una sincronía entre la maduración de núcleos y citoplasma de células, lo que da lugar a los eritrocitos grandes, ¿no?, de los macrocitos. Además, a diferencia del déficit de ácido fólico, el déficit de vitamina B12 va a producir manifestaciones neurológicas y a complicaciones como lo es la neuropatía periférica, ¿no? El ácido fólico se va a obtener principalmente de la dieta, especialmente de vegetales, hojas verdes, legumbres y algunos cereales, ¿no? A diferencia de la vitamina B12, no se va a encontrar almacenado en grandes cantidades en el organismo, por lo que su deficiencia puede aparecer en semanas o pocos meses. En los alimentos, el folato se encuentra en forma de poliglutamatos, que no pueden ser absorbidos directamente. Por ello, a nivel del intestino delgado, específicamente en el Y1, estas moléculas se van a transformar debido a las enzimas intestinales que se encuentran ahí en versiones más digeribles, ¿no?, como los monoglutamatos, que sí pueden ser absorbidos por los enterocitos. Una vez dentro ya de la célula intestinal, el folato es reducido por la enzima dihidrofolato reductasa a su forma activa, la cual se conoce como tetrahidrofolato.
o THF. Esta forma activa es fundamental ya que participa en reacciones de transferencia de un carbono necesarias para la síntesis del ADN. Desde el punto de vista fisiológico, el folato es esencial para la formación de nucleótidos, por lo que su deficiencia afecta principalmente a las células de rápida división, como las de la médula ósea, produciendo eritrocitos grandes e inmaduros, los cuales son característicos en anemia megaloblástica. A diferencia de la vitamina B12, el ácido fólico no requiere factor intrínseco para su absorción, y su proceso es más simple, ocurriendo principalmente en el yeyuno. Además, su deficiencia no produce manifestaciones neurológicas, lo cual es un punto clave para diferenciarla clínicamente del déficit de vitamina B12. Ahora, en las causas de deficiencia de vitamina B12 en aportes insuficientes, como las personas que son vegetarianas de manera estricta, bebés con lactancias largas, con madres de déficit de vitamina B12, en malabsorción podemos hablar de una anemia perniciosa en sus distintos tipos. También está la intestinal, que podemos hablar del SPRU, que es prácticamente la mala absorción, ¿no? Ya que la de piso intestinal se podría estar dañado o podría estar aplanado. También podemos hablar de la insuficiencia pancreática o algún tipo de parasitosis. La utilización defectuosa de las células defectuosas causa alteraciones metabólicas y también un déficit congénito de la transcobalamina 2, la homocistinuria o metilmalonuria. Congénita también, una exposición a óxido nitroso, oxidación de la vitamina B12, inhibición de cobalamina sintasa, así como también personas embarazadas, mujeres embarazadas con enfermedad de Crohn, o personas inmunodeprimidas como con VIH, personas que utilizan metformina, entre otros, ¿no? En cuanto a la importancia del organismo, en la vitamina B12 o cobalamina, esta no funciona como una coenzima para dos reacciones enzimáticas, tanto en la isomerización de la metilmalonil coenzima A y actuando como factor de la metilmalonil coenzima A mutasa. En tanto un gráfico vamos a hablar de la isoleucina y la valina. Estas intervienen en la vitamina B12, en esta isomerización dando como consecuencia la obtención de succinil coenzima A, la cual es muy importante para las reacciones metabólicas en el ciclo de Krebs. En cuanto a la segunda reacción, hablamos de metilación como la homocisteína y la metionina, actuando ya como un cofactor de la metionina sintetasa, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, la homocisteína va a llegar a convertirse en metionina, viendo también esta etapa y siendo fundamental para la maduración nuclear en la formación de timidilato. En cuanto al timidilato sintetasa, este bloqueo va a provocar un aumento de los niveles plasmáticos de homocisteína y un descenso de 5-adenosilmetianina, afectando lo que es la mielina. Hablando ya de una afectación en cuanto a las manifestaciones clínicas neurológicas, como mencioné, las complicaciones de neuropatías periféricas. El ácido fólico folato. Esta es la forma sintética y la más estable, la cual vendría a ser la vitamina B9, que es un nutriente hidrosoluble del complejo B, que en su forma natural en alimentos se va a conocer como folato y en el cuerpo humano no se sintetiza, por lo cual se tiene que obtener de fuentes dietéticas o suplementarias. Es esencial para la síntesis de ADN, como ya hemos visto, división y crecimiento celular. El metabolismo de algunos aminoácidos, obviamente la formación de los glóbulos rojos, como vamos a ver también, y sobre todo el desarrollo fetal, pues no porque va a prevenir también defectos del tubo neural, como por ejemplo la espina bífida en el embarazo temprano. Lo vamos a obtener este ácido fólico folato de fuentes naturales como son las verduras de hojas verdes, ¿no? Entregas la espinaca, brócoli, la lechuga, frutas cítricas como la naranja, el limón, las legumbres como las lentejas, los garbanzos. También podemos encontrarlo en carnes como el hígado de res y cereales fortificados, ¿no? En requerimientos diarios, para un adulto es de 400 microgramos diarios, para las mujeres embarazadas es de 600 microgramos diarios y las mujeres en lactancia es de 500 microgramos diarios. Estos datos según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Para hablar del metabolismo del ácido fólico folato, la absorción de este se da principalmente en el yeyuno y una parte también se da en el duodeno, pero sobre todo en el yeyuno. Y básicamente se va a convertir en su forma activa
la cual va a ser el tetrahidrofolato, el THF que lo mencioné, mediante la acción de la D-hidrofolato humana reductasa o DHFR. Y bueno, también está el tetrahidrofolato y sus derivados, los cuales van a actuar como transportadores de unidades monocarbonadas en diversas rutas metabólicas, como ya se ha mencionado anteriormente. También va a tener alguna interacción con ciertos medicamentos como los antiepilépticos, como lo es la fenitoína, la carbamazepina, las cuales básicamente van a disminuir los niveles de folato. El metotrexato va a inhibir esta enzima, o sea, la de hidrofolato reductasa, bloqueando así lo que vendría a ser el metabolismo del ácido fólico y la sulfasalacina, que puede interferir con la absorción de este. También en dosis extremadamente altas, como por ejemplo más de 1 gramo al día, el ácido fólico puede enmascarar lo que vendría a ser la deficiencia de vitamina B12, potenciando así los daños neurológicos de esta última, ¿no? Bien, ahora vamos a explicar este gráfico, el cual menciona sobre la absorción de la vitamina B12, que en este caso necesariamente necesita el factor intrínseco y que es absorbido. Pues no en parte del intestino, Que salió pues, antes de que... ¿Qué tal? pues no en parte del intestino igual junto al ácido fólico. Buenos, pero Estos ambos poquito. nutrientes, no una vez absorbidos, van a ser transportados al hígado donde se van a almacenar. En el caso de la vitamina B12, aproximadamente 7 miligramos, donde estos el 1% se va a convertir en ¿Ha tenido metilcobalamina, problemas? la cual vendría a ser su ¿No? forma activa. Va a ser esencial para que el ácido fólico se convierta en Esta última. tetrahidrofolato y esta va a permitir una reacción fundamental, la cual va a ser transformar la desoxiuridilato en desoxitimidililato mediante la acción de la timidilato sintasa. Este paso va a ser crítico para la síntesis de ADN y todo esto va a permitir sobre todo la eritropoiesis, la síntesis de lo que vendrían a ser estos eritrocitos. Estos blastos que van a poder madurar su ADN y convertirse en eritrocitos normales y que en todo caso por una deficiencia de esto se van a producir las células grandes e inmaduras de las cuales ya venimos hablando desde el inicio, o sea, las células megaloblásticas. Ahora hablando más de las causas de deficiencia de ácido fólico, bueno, primero encontramos las dietéticas, de lo que se mencionó que está presente sobre todo en verduras verdes, ¿no? También vamos a hablar de enfermedades digestivas, también, ¿no? Por ejemplo, tenemos la enfermedad celíaca que básicamente va a atrofiar estas vellosidades intestinales y provocar el síndrome de malabsorción. Tenemos a la dermatitis herpetiforme, la cual es similar a la enfermedad celíaca. Tenemos a la afectación intestinal, o sea, por una afectación intestinal subyacente a la enfermedad, la cual va a provocar mala absorción. Tenemos también la enfermedad de Crohn, la cirugía bariátrica, la cual modifica el tránsito intestinal, el linfoma intestinal, la amiloidosis, y también tenemos la presencia de fármacos citotóxicos, como el metotrexato, algunos antibióticos también, como la pirimetamina, la cicloserina, la trimetropina, sobre todo en el embarazo, que van a afectar, en el caso de la trimetropina, a la de hidrolato, ¿no? También tenemos diuréticos y anticompulsivos, que también ya se mencionó en el caso del alcohol etílico, porque va a inhibir directamente las enzimas necesarias para el metabolismo del folato, y también en el embarazo por un aumento en el requerimiento. Hablando ya de las manifestaciones clínicas, estas suelen desarrollarse de manera lenta, progresiva, algunas hasta compensatorias con el sistema cardiovascular y con ausencias de algunos síntomas atípicos y algunos son típicos, ya de lo que es el síndrome anémico, ¿no? Como, como vemos aquí en la pantalla, debilidad, fatiga, disnea de esfuerzo, mareos, palpitaciones, cefaleas incluso. Algunos menores, o sea, niños, también se les puede relacionar con enfermedades celíacas. Pueden presentar pérdida de peso, también pueden presentar diarreas, que son deposiciones ya malolientes, ¿no? Y podemos ver en pacientes con anemia perniciosa, que se relacione con déficit de vitamina D2 y glositis. Podemos observar también pacientes con heridas en la región de la boca, heridas orales, ¿no? Y solamente por deficiencia de la vitamina B12 podemos hablar de lo que ya se explicó anteriormente, que también se relaciona con manifestaciones neurológicas, que ya va tirando más a complicaciones, ¿no?
Pueden presentar, por ejemplo, parestesias simétricas, o sea, en ambos miembros, ya sean superiores o inferiores, ataxias, pueden tener Romberg positivo, trastorno de sensibilidad vibratoria, pueden presentar hiperpercepción, ¿no? O espasticidad e hiperreflexia, dando importancia también de que algunos síntomas neurológicos también se pueden ver como la pérdida de la memoria, la anosmia, la atrofia ocular. En pacientes psiquiátricos pueden presentar ansiedad, cambios en el humor, irritabilidad, paranoia, entre otras cosas, ¿no? Para hablar más ya del diagnóstico, no hay una prueba gold estándar como tal para diagnosticar la anemia megaloblástica. Eh, Va a ser más que todo una combinación sobre la clínica, la historia del paciente y los exámenes de laboratorio, los cuales nos va a ayudar a establecer el diagnóstico correcto, ¿no? Tenemos la parte de la historia clínica y la exploración física. Hay una parte de anamnesis, la cual es muy importante en este caso para poder evaluar bien al paciente, sobre todo centrándonos en la dieta, si es vegano o vegetariana, ¿no? Por si consume suplementos, en el caso de la vitamina B12, la cual se encuentra en carne, como ya se mencionó, si tiene historial quirúrgico como resección gástrica o ilia, ¿no? Síntomas gastrointestinales como la enfermedad celíaca o en caso de gastritis, si presenta o no síntomas neurológicos, entre otros. Un cuadro que nos va a hablar del primer hallazgo, que va a ser la anemia macrocítica. En este caso, que nosotros encontremos una displasia megaloblástica, ¿no? O reticulocitosis, lo que consiste en un aumento de los retículos anormales, ¿no? Si están aumentados, puede sugerir un sangrado o hemólisis. Puede sugerir un sangrado o hemólisis. Si estos están disminuidos o anormales, nos da a indicar que debemos evaluar los niveles de cobalamina y también de ácido fólico. Entonces, si estos niveles de cobalamina y ácido fólico se encuentran normales, se va a realizar lo que vendría a ser un frotis, una biopsia de médula ósea, y que el diagnóstico posible podría ser síndrome o displásico. En este caso, que los niveles de cobalamina y de ácido fólico se encuentren disminuidos, vamos a pensar en pruebas adicionales, como por ejemplo el del ácido metilmanólico. La homocisteína también se puede hacer un estudio de autoinmunidad. Más biopsia gástrica para sobre todo descartar anemia perniciosa. Llevan en el frotis, vamos a ver si las células son megaloblásticas y pues si se trata de una anemia megaloblástica, ¿no? Especificando también en el diagnóstico según la causa, la vamos a dividir en deficiencia de vitamina B12 y en deficiencia de folato. En el caso de la deficiencia de vitamina B12 vamos a encontrar los mismos hallazgos ya mencionados, volumen corporal aumentado, pancitopenia, en ambos casos, claro, tanto en déficit de B12 como de folato, y el frotis con características y valores específicos elevados, ¿no? Para estudios específicos, en el caso de déficit por vitamina B12 sérica, va a tener niveles inferiores de 100 picogramos por mililitro indica esto pues un déficit severo, ¿no? Y que, bueno, también se debe tener en cuenta que va a existir un margen de error alrededor del 50%, lo cual nos va a indicar que no tiene que ser nuestro único criterio de diagnóstico. Como se mencionó, no hay un gold estándar, por lo tanto tenemos que combinar clínica y exámenes de laboratorio, ¿no? También tenemos la holotranscobalamina, la cual va a ser un marcador mucho más específico y va a ser básicamente la forma activa de la B12, que va a estar unida a la transcobalamina 2. Y su medición es de a este va a detectar que el déficit de la vitamina B12 precozmente, incluso cuando los niveles séricos de la B12 van a aparecer normales. Bueno, también tenemos la detección de los metabolitos alterados, como por ejemplo aquí la del ácido metilmalónico, que aumentan en el más del 98% de los pacientes con déficit de vitamina B12, y que es más específica porque no se va a elevar en el déficit de los folatos, solo en la de B12. La homocisteína total, ¿no? Que también se va a elevar, pero también puede ser compatible con otras patologías como lo es la insuficiencia renal por un aumento de la homocisteína por causas genéticas, entre otras, ¿no? En este caso, ambos metabolitos van a descender tras el tratamiento y pues esto va a ser útil para el monitoreo. En el caso del diagnóstico por deficiencia de ácido fólico, vamos a encontrar los mismos hallazgos que una anemia, es una anemia macrocítica con alteraciones propias de la inmadurez de los eritrocitos, y tampoco es que haya estudios específicos del ácido fólico
por deficiencia de ácido fólico, ¿no? Solo que lo vamos a encontrar disminuido. Vendría a ser un diagnóstico inicial. Vamos a tener en cuenta el hemograma. Eh, lo que vendría a ser más que todo la medición del folato eritrocitario o los folatos intereritrocitarios, que va a reflejar la reserva tisular de folato y es más estable que la medición sérica. Y es sobre todo útil cuando un diagnóstico es dudoso, ¿no? Como por ejemplo no compagina con la historia clínica o por otros motivos tenemos alguna duda. Bueno, también en el caso de estudios de metabolitos, en este caso la homocisteína total va a estar elevada, como en el déficit de la vitamina B12, pero el ácido metilmalónico se va a encontrar en niveles normales, como vamos a poder ver en este cuadro comparativo, el cual básicamente nos resume ambos diagnósticos, ¿no? Tanto por deficiencia de ácido fólico como por deficiencia de vitamina B12. Le paso a mi compañera Cerrón, que ya le toca esta parte. Y ahora para hablar sobre lo que es el tratamiento de la anemia megaloblástica, podemos decir de que es causada en más del 90% por los casos de déficit de vitamina B12 o ácido fólico, como mencionaba mi compañero. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Bueno, corrigiendo el déficit de manera específica, ¿no? Antes de iniciar, digamos, cualquier tratamiento, es necesario tomar lo que son muestras, ¿no? Para determinar los niveles séricos de la vitamina B12, como también del ácido fólico, lo que es la homocisteína, el ácido metilclónico. Particularmente, también tener en cuenta a los pacientes que tienen alguna neuropatía, ¿no? Y tener en cuenta de que nunca debe administrarse únicamente, por ejemplo, lo que es el ácido fólico, si todavía no se sabe lo que el déficit específico que tenga, ¿no? Porque si existe, digamos, un déficit de cobalatina, que es la vitamina B12, y no de folato, se pueden agravar reversiblemente algunos síntomas neurológicos en la persona, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento en caso de déficit de la vitamina B12, que es la coba. Bueno, ese tratamiento está indicado a todo paciente que tenga este tipo de déficit, ¿no? Es decir, cuando los niveles séricos son inferiores a 200 microgramos por mililitro. En casos, por ejemplo, con sintomatología neurológica fluida, y el inicio debe ser inmediato para evitar cualquier daño neurológico se vuelva permanente, ¿no? Nosotros consideramos urgente cuando el paciente presenta ya lo que es una degeneración combinada subaguda de la médula espinal, o por ejemplo una pancitopenia grave o una hemoglobina menor a lo que son 5 gramos, ¿no? Tenemos vías de administración para poder hacer. Esta vitamina B12 se puede administrar, por ejemplo, por lo que es la vía intramuscular, o también puede ser oral y a altas dosis, ¿no? O sublingual, ¿no? La elección va a depender principalmente de la causa del déficit y la gravedad clínica y disponibilidad que se tiene por la población. En el Perú, por ejemplo, tenemos en el caso de lo que dice el DGMI, que las formas que tenemos para darlo es tanto en cianocobalina o sino también en lo que es hidroxicobalina. En caso de vía intramuscular, podemos decir de que esta vía es preferida cuando existe, por ejemplo, lo que es anemia viciosa. O por ejemplo una gastrectomía, una resección ileal, una cirugía bariátrica, o podemos encontrar síntomas neurológicos graves, ¿no? Y esto, ¿por qué? Es porque garantiza la absorción independiente del estado del tracto gastrointestinal, ya que evita lo que es la dependencia del factor intrínseco. En el caso de la vía oral, en el caso de altas dosis, bueno, podemos decir que es eficaz en un aproximado de un 0,54%, ya que la vitamina B12 de forma oral se absorbe principalmente por difusión pasiva, sin necesidad de factor intrínseco. Y podría ser buena o adecuada en el caso de pacientes que sean vegetarianos, que sean, digamos, malnutridos o tuvieran alguna contraindicación que pueda ser por la vía parenteral. En el caso de dosificaciones que tenemos aquí, podemos ver que depende de la fase de tratamiento. Hay fases como, por ejemplo, lo que se de carga, que es la producción, fase de mantenimiento, ya casi que estado intermedio, un mantenimiento a largo plazo, o ya lo que, por ejemplo, después de un tratamiento oral alternativo, ¿no? En el caso primero, tenemos de que la dosis sería de 1000 al día, intramuscular durante 7 a 14 días, ¿no? En el caso de fase de mantenimiento intermedio, tenemos también que sería de 1000 microgramos, también en lo que es a la semana,
por vía intramuscular durante 4 semanas aproximadamente. Y ya, por ejemplo, después a largo plazo ya podría ser cuando se normalice, en aproximadamente unas 6 a 8 semanas que se pueda normalizar, ¿no? En el caso de un mantenimiento a largo plazo, tenemos también 1000 microgramos lo que es por vía intramuscular. Y después podemos decir de que algunas formulaciones, como mencioné, que son principalmente acá que se pueden dar, son el caso de la cianocobalina, o si no el caso de la hidroxicobalina, ¿no? Siguiente. En el caso de cuando hay un déficit de ácido fólico, aquí se trata generalmente a través de lo que es la suplementación oral, ¿no? Eh, Antes de nosotros iniciar un tratamiento con lo que son los folatos, siempre se debe descartar el déficit de la vitamina B12, ya que una administración, digamos, aislada del ácido fólico en presencia de una déficit de la B12 puede hacer mejorar los parámetros hematológicos, pero agravar o desencadenar ya una clínica neurológica en el paciente, ¿no? En el caso de la dosificación para poder darla, en el tratamiento de déficit, por ejemplo, en una anemia megaloblástica, podemos decir que en la dosis en adultos, como dice, es de 5 miligramos al día por vía oral y se puede dar, o bueno, su duración es aproximada hasta 4 meses o hasta que se genere una normalización en la persona, ¿no? Y en el caso de forma pediátrica, tenemos, por ejemplo, el caso de lactantes, de niños que son menores de 4 años o mayores de 4 años, que se daría un tratamiento de 1 miligramo al día y después a largo se estaría manteniendo todavía ese tratamiento con 0,1 miligramos. En el caso que sean niños menores de 4 años, también sería 1 miligramo al día y se mantendría después con 0,3. Y los que son mayores de 4 años, se empezaría también con tratamiento hasta 1 miligramo al día, pero se mantendría en 0,4 miligramos al día. Nosotros podemos ver que tenemos que también monitorear la respuesta a ese tratamiento, ¿no? ¿Y cómo podemos monitorearla? Pues en el caso primero de unas 24 a 48 horas, podríamos ver un estado general del paciente y una mejoría en lo que son los síntomas anémicos, ¿no? En unos 2 a 3 días podríamos ver que hay un inicio de aumento de lo que son los reticulocitos, que sería el signo, digamos, más temprano para ver una respuesta hematológica en la persona. En el caso ya de 5 a 7 días, podríamos ver ya lo que es la normalización de leucocitos y plaquetas. En el caso que la paciente tuviera, digamos, leucopenia o trombopenia, en 6 a 8 semanas podríamos ver ya lo que es la normalización de la hemoglobina, ¿no? Y podríamos ver también que el volumen muscular medio disminuía gradualmente tras el aumento inicial, el aumento de reticulocitos. Siguiente. Bueno, hay algunas situaciones especiales y consideraciones que se tienen que tener cuando se inicia con un tratamiento con déficit desconocido. En ese caso, la gravedad clínica, por ejemplo, requiere de iniciar con un tratamiento empírico combinado con la vitamina B2 de forma intramuscular y ácido fólico de forma oral, mientras se espera, por ejemplo, el resultado de niveles séricos de ambas vitaminas, ¿no? Y esto es principalmente para prevenir el riesgo o agravar una neuropatía por vitamina B12 al no dar folatos solos. Después también tenemos en el caso de un manejo de hipopotasemia y otras complicaciones. Bueno, por ejemplo, al inicio del tratamiento puede producirse fiebre por el hipermetabolismo e hipopotasemia, ¿no? Por lo que la recuperación de la hematopoiesis en algunos casos es necesaria la administración de suplementos por eso de potasio. Y también puede presentarse, por ejemplo, en la persona con insuficiencia cardíaca o edema pulmonar, sobre todo en ancianos, ¿no? Por eso que siempre cuando se maneja esto, debe haber una vigilancia estrecha al paciente. Casos de indicaciones de transfusión, bueno, la transfusión de concentrados de matiz está indicada únicamente en anemias megaloblásticas severas, ¿no? Sintomáticas. Por ejemplo, una hemoglobina muy baja de compromiso hemodinámico en pacientes ancianos con, digamos, alguna cardiopatía isquémica asociada. Y bueno, digamos que se tiene que administrar de forma lenta con un tratamiento diurético previo y un control de electrolitos, ¿no? Para de esta forma evitar lo que es sobrecargar lo que es la vesícula izquierda. Siguiente.
Lo que es la anemia no megaloblástica. Bueno, para definir, esta anemia no megaloblástica serían aquellas que no presentan el mecanismo fisiopatológico de la síntesis defectuosa de ADN nuclear que genera la hematopoiesis megaloblástica, ¿no? Sin embargo, muchas de ellas pueden cursar con lo que son macrocitosis, es decir, un volumen muscular medio elevado, lo que puede llegar a dar una confusión diagnóstica con las anemias megaloblásticas, ¿no? Y la distinción fundamental de esta principalmente radica en que estas anemias no megaloblásticas, la médula ósea en ellas es normoblástica. Es decir, que digamos sus precursores de tamaño y maduraciones son normales. No hay neutrófilos, digamos, hipersegmentados característicos como en el otro, y los, digamos, los macrocitos en la sangre periférica son redondos, no son ovales, están deformados. Y bueno, digamos desde el punto de vista ya clínico, estas anemias no megaloblásticas pueden llegar a clasificarse en algunas categorías, ¿no? Dependiendo de, digamos, su mecanismo histológico, ¿no? Y podemos decir por qué se dan estas principales causas. Bueno, podría ser, digamos, por una plasia medular, sería una insuficiencia medular global caracterizada por ya lo que es pancitopenia, debido a una reducción del tejido hematopoyético en la médula ósea, que digamos podría ser congénita o también adquirida, ¿no? Adquirida, por ejemplo, por algo de tipo autoinmune, por tóxicos, radiación, por fármacos o por algún tipo de infección, ¿no? Esta cursaría, digamos, con lo que es macrocitosis, pero la médula ósea hipoplástica o plástica sería sin citosis, ¿no? También tenemos que se puede dar, digamos, por otras causas como lo que son, digamos, alcoholismo, lo que son hepatopatías crónicas, el hipotiroidismo, los síndromes metablásticos, lo que son los reticulostosis marcada, algunos fármacos, por ejemplo, lo que es la azathioprina, el metotrexato, lo que es la hidroxiurea, entre otros, ¿no? También puede ser por causa de un embarazo, por una hipercolesterolemia, por tabaquismo, por época. Siguiente. Bueno, el tratamiento en lo que es la anemia no megaloblástica, acá sería siempre ver lo que es tratar la causa subyacente, ¿sí? No solamente la anemia como entidad aislada, sino la causa subyacente. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, por ejemplo, la medida fundamental sería ya lo que es la abstinencia alcohólica completa de la persona, ¿no? Que podría revertir lo que es la macrocitosis en unas semanas, meses, ¿no? Y bueno, tendríamos que apoyarse suplementando quizás un ácido fólico y una tiamina, para así de esa manera poder prevenir algunos tipos de síndromes como lo que es el Wernicke-Korsakoff. Y bueno, se podría recomendar también a la persona una nutrición balanceada y seguir también en ella lo que es su funcionamiento hepático. En el caso de una hepatopatía crónica, bueno, acá nosotros nos centraríamos en lo que es ver la causa hepática, digamos, suspender en la persona lo que es alcohol, actividades antidiabetes, controlar también la dieta y ejercicio de la persona. Y a veces no es necesario sacar, suplementar lo que es algún tipo de vitamina, a menos que nosotros documentemos que tiene algún defecto, ¿no? Después también tenemos lo que es el hipotiroidismo, y bueno, en este caso, esta enfermedad se trata con lo que es la levotiroxina, y bueno, en algunos casos, pues acá, después de ajustar, digamos, alguna cierta cantidad de dosis, de dar algunos, digamos, vitaminas, podrían alcanzar a volver a la normalidad, ¿no? En el caso de lo que son los fármacos, que mencioné, por ejemplo, el sidobiolina, el hidroxiurea, el metotrexato, se recomendaría suspender esos fármacos, ¿no? O sustituirlos por algún otro medicamento lo más pronto posible que se pueda. Y bueno, al suspenderlos, ya la macrocitosis se podría revertir en un aproximado de 4 a 8 semanas, ¿no? En el caso del síndrome mielodisplásico, en estos pacientes, nosotros podríamos decir de que sería recomendable en un futuro dar lo que es un trasplante, ¿no? Un trasplante halogénico estaría indicado para estas personas, ¿no? En el caso de la aplasia medular, en los pacientes jóvenes, bueno, acá se debería ver lo que es el tratamiento, digamos también de algún tipo de trasplante halogénico de progenitores, lo que son hematopoyéticos, ¿no? Y en el caso de los que no sean candidatos para algún tipo de trasplante, poder quizás hacer algunas transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas según la necesidad de la persona. Bien,
En el caso de lo que es, eh, sí, eh, ya, siguiente. Acá mencionas lo mismo que alcoholismo, el hipertiroidismo, la hepatopatía crónica, el síndrome plástico, y se ve en cada uno cómo se recomienda, pues, ¿no? Principalmente cuándo es, cuánto se debería suplementar y cuándo se debería suspender, ¿no? Por ejemplo, en una hepatopatía crónica, suspender el alcohol o los antivirales para controlar lo que es la cirrosis, ¿no? Y en el caso de los fármacos, sería principalmente también suspenderlos. Y estos, al suspenderlos, ya en unas 4 o 8 semanas, se podría ya dar un cambio de zona, ¿no? Y estaría bien. En lo que son diagnósticos diferenciales, acá tenemos, por ejemplo, diferenciación por medular, que sería, por ejemplo, el caso de lo que es megaloblástica y síndrome megaloplástico. En el caso de ellos, por ejemplo, podemos decir de que aquí encontramos, por ejemplo, características, ¿no? En cada uno. Por ejemplo, en el caso del síndrome megaloplástico, sugiere que lo que son las megaloblastosis se observa hipersegmentación o hipogranulación de granulocitos. Se usan, por ejemplo, mericardiocitos pequeños, hiponucleados, cualquier plaquetas hipogranulares y presencia de blastos, ¿no? Y podemos ver acá los niveles de B2 y folatos son normales, distintos a los otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es una anemia megaloblástica, digamos, en caso comparándolo con una hepatopatía, como ahí tenemos la imagen, este caso, digamos, la hepatopatía crónica, bueno, suele cursar con lo que son macrocitosis por distribución de lípidos en la membrana del eritrocito o con macrocitos redondos, ¿no? Es decir, no valvados, y sin neutrófilos hipercementados. Y acá se puede hacer, por ejemplo, al hacer las pruebas de función hepática, se ven que están alteradas, ¿no? Y los niveles de B12 y folato podemos encontrarlos normales, sino solamente lo que es la función hepática alterada y ya podríamos ahí distinguir. Y podríamos ver que quizás esta función hepática podría ser alterada también, digamos, por otros factores como lo que es el alcoholismo o distintos, ¿no? Que podrían ser. También tenemos otros diferenciales, como lo que es, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, que puede causar, por ejemplo, lo que es macrocitosis por el enaltecimiento general de lo que es el metabolismo eritrocitario, ¿no? En este caso, lo que es la TSH está elevada y el T4 libre disminuida. Pero nosotros no observaríamos en la persona lo que son neutrófilos hipercementados, ni déficit de B12 o folatos. Y en este caso, la anemia se podría corregir con ya un tratamiento sustitutorio, digamos, tiroideo, ¿no? Y con eso podría. Siguiente. En el caso de pronóstico y complicaciones, bueno, lo que son las anemias megaloblásticas, mayormente siempre responden bien a lo que es el tratamiento vitamínico, ¿no? Debemos ver lo que siempre la normalización de los parámetros hematológicos. Podemos ver que ocurre ya aproximadamente unas 6 a 8 semanas. Y en el caso de pronósticos a largo plazo, cuando nosotros identificamos y se trata la causa subyacente, puede ser corregido, ¿no? Sin embargo, cuando ya vemos un pronóstico neurológico, eso ya puede variar. En esa persona decir que ya hay algo avanzado y se puede encontrar ya lo que es una gravedad y una duración de falta de lo que es la déficit de la vitamina B12. Por ejemplo, en estos casos de pronóstico neurológico, este caso ya es algo más crítico al paciente, digo, y se puede encontrar ya tipo de degeneraciones, ¿no? Tanto en lo que es la médula espinal y algunas manifestaciones que ya quizás neuropsiquiátricas, ¿no? Y puede tener hasta una recuperación mucho más lenta que en el caso de que ya son hematológicas, ¿no? Eh, digamos, hay a veces que, aunque, digamos, inician de forma tardía, estas lesiones pueden generar lo que es desmilinización y tener problemas a meses o años en la persona. Por ejemplo, en el caso de los niños, siempre hay que tener en cuenta cuando haya falta de déficit de vitamina B12, ya que en estas etapas se da principalmente lo que es el neurodesarrollo, ¿no? Y el tener este déficit puede, digamos, ocasionar en la persona, en esos niños, déficits intelectuales, trastornos motores o hasta, digamos, retrasos cognitivos en ellos. Por ejemplo, podemos ver de que algunas complicaciones, digamos, la anemia megaloblástica, podría ser, eh, como decía, que podría afectar a lo largo del tiempo, digamos, de generación
lo que son los cordones posteriores laterales de la médula espinal y causando, digamos, la pérdida de sensibilidad de la persona, quizás hasta ataxia, exclusividad o hiperreflexia, ¿no? O manifestaciones psiquiátricas como por ejemplo depresión, irritabilidad, la demencia también, o pérdida de memoria, o en algunos casos no. Digamos, sería lo que son complicaciones hematológicas. Los déficits graves pueden desarrollar, digamos, una acitopecia grave o anemias muy severas. Es decir, que hasta la hemoglobina puede llegar a lo que es menor a 5 gramos por mililitro, o una leucopenia con riesgo de infecciones y trombopenia riesgo de sangrado. Y también podemos ver de que la histopía se vuelve ineficaz a lo que es generar hemólisis intracelular y podría generar ahí problemas, ¿no? Aparte existe también quizás ya un riesgo aumentado en lo que son las trombosis venosas y por el déficit vitamínico, ¿no? También puede ser que se dé, digamos, complicaciones, por ejemplo, en el caso de los embarazos por déficit de folato, ¿no? Ya que durante la gestación, por ejemplo, este déficit puede generar lo que, por ejemplo, son abortos de repetición o anemia megaloblástica en la gestante. Por ejemplo, en los recién nacidos y prematuros puede dar bajo peso. Estas complicaciones suelen prevenirse principalmente administrando lo que es el ácido fólico, ¿no? Antes y durante. En el caso de la no megaloblástica, bueno, acá las complicaciones principales serían lo que es una hepatopatía crónica eh, y lo que es el alcoholismo, ya que estas complicaciones podrían derivar ya a un futuro, ya lo que sería una insuficiencia hepática, ¿no? Lo que es la citis, las varices, y digamos, en algunos casos, ya como dije, se tiene que quizás llegar hasta transfusiones, ¿no? Para poder. Siguiente. Y esa sería la Biblia. Sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Eh, Abigail, ¿cuánto tiempo tendría que una persona no tomar un complemento de vitamina B12 para que tenga síntomas de déficit? Doctora, ¿puede repetir cuánto tiempo una persona no debe tomar un complemento B12 para que tenga, ¿qué dijo? Por ejemplo, Ujú. para que te haga la, la anemia megaloblástica, supuestamente que sea por dieta, que no encuentres otra cosa. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que el paciente haga síntomas? Yo dejo de consumir vitamina B12 en mi dieta, o los veganos, por ejemplo, para que hagan la sintomatología, ¿cuánto tiempo crees que Aproximadamente, debe por pasar? ejemplo, 2 a 5 años. Y del ácido fólico, Mm, Sería, ¿qué dices, Alejandro? O sea, hay casos incluso, dicen de 3 años hasta 5 años, incluso otros van a encontrar hasta más de 10 años, pero ya no encuentro nada, ¿no? Pero es importante que ya Doctora, ¿me pasados escucha? 10 años ya están dando síntomas, ¿no? No necesariamente venir con una anemia, no necesariamente venir con anemia. En el caso del ácido fólico, ¿cuánto tiempo sería? ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? El déficit de ácido fólico Ah, ya, o la depresión de ácido fólico, ¿cuánto tiempo te daría síntomas? ¿En cuánto tiempo? hablamos de meses, ya unos 2 a 4 meses aproximadamente. 3 meses, digo, 3 años, 3 meses, ya tener en cuenta eso. Es importante dónde se absorbe la vitamina B12, Alejandro. En el intestino, a nivel de yuno.
ilion distal, ¿sí? Claro, Y y la B9 o el ácido fólico, ¿en qué parte? Y1, ¿sí? También el hierro, tener en cuenta dónde está el suelo. Ojo. Sí, yo no lo voy a aproximar. Si bien es cierto, ajá, muy bien. Si bien es cierto, tener en cuenta aquellas anemias megaloblásticas que no son, o perdón, aquellas megaloblastosis que no son necesariamente o que no tienen déficit de vitamina B12 ni ácido fólico, o puede presentarse en las displasias. A veces les damos tratamiento y sigue con displasia, ¿no? Las mielodisplasias, algunos hipotiroidismos, porque algunos van asociados también con déficit de vitamina B12. Es importante determinar el dosaje para seguir, ¿sí? Los alcohólicos, por ejemplo, también. Ojo, hay algunos medicamentos que también nos hacen tener déficit de ácido fólico, por ejemplo, la metformina, ¿no? La satioprina en algunos casos, ojo, pero la metformina, por ejemplo, que es por eso que se le dan suplementos, el metotrexate, ¿no? Algunos quimioterápicos hacen que bajemos la cantidad de ácido fólico o vitamina B12, entonces actúan en ese metabolismo, entonces hay que darle suplemento. ¿Alguna pregunta, Alejandro? No, doctora, ninguna. Avi, Creo que no, doctora. ¿nada? Mm, Ya. Gracias, chicos. No hay preguntas. Me pasas la lista, no me la pasaste el otro día. Sí, doctora, Ahora disculpe, somos es que 39, tenía que debemos pasar. ser 40, ¿no? Sí, somos, ajá, tranquila. Ya, ya, ya está anotado. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos a la próxima. Avi, te escribo para la reprogramación del día 23, porque dice que la doctora tiene clases con ustedes, ¿no? Sí, doctora, la doctora Vega tiene mañana. Yo te voy a decir qué día. Creo que va a ser el de aplasias, lo mandaremos pues al final, al 11 de mayo, más o menos, si no me equivoco. Está bien, ¿Ya? sí, está bien. Probablemente va a ser en mayo. En mayo, porque 6 de mayo, el 11 de mayo pues estoy poniendo. ¿Ya? Aplasia. ¿Qué le puse? No le puse, a ver. 9. Sí, el 11 de mayo sería a las 12:30 o 12:50 máximo. ¿Sí? Doctora, el 11 de mayo, ¿qué día es? A ver, hazme ver. Creo que es lunes. Ay, ya está bien, doctora. Sí, Sí. está bien. Solamente había problema con el 23, porque de ahí creo que no tenemos, ¿no? Sí, todo es bien normal, doctora. Ya, está bien. El 11 de mayo lo atrasamos, lo de los chicos de aplasias, ¿ya? Como ya tenían los otros fecha, ya no podemos moverlos. ¿Ya? Entonces, gracias, chicos. Gracias por las ponencias. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctora. Nos vemos el 25, ¿no? Sí, doctora, el 25. ¿A qué horas?